los hechos del crimen. Ella va a la policía. ¿Qué pasa si me tomo una botella y ya, se acaba el sufrimiento? Mi mamá tuvo que ir a la morgue y voy a decir algo que es bastante turbio. Y tú comentaste como niña, ay, ojalá y mi papá también se muriera. Hay cosas que una niña no debería pedir jamás, pero cuando una niña vive con miedo, no pide justicia, pide que esa persona que le hace daño desaparezca. Yo lo pedí y sucedió. Chao, chao, hello chicas, bienvenidas a Therapy Toxi, el podcast más tóxico y terapéutico de Spotify y YouTube. ¿Cómo están ustedes? Y bienvenidas al episodio número 3 de esta historia, que funciona como una serie, por lo que tienen que ir a ver el episodio 1 y 2 para entender este. Continuando con la historia, seguimos en la casa número 2. Los maltratos siguen y toda esa vida de terror seguía para mí. Tenía realmente un monstruo dentro de mi casa. Entonces yo ahí empiezo a tener pensamientos oscuros, entre tantos de no querer estar en este mundo. Y ustedes saben que en YouTube tengo que hablar en clave, así que, ok, porque si no me regañan. Entonces sí, yo empiezo a pensar cosas feas, como que, ¿qué pasa si me tomo una botella de cloro y ya, se acaba el sufrimiento? Un día intenté dejar de respirar. Ajá, y si me tomo una botella de cloro. O sea, tenía estos pensamientos horribles, que yo digo, menos mal que yo no tenía internet en ese momento. O sea, que yo no era como ahora, que lamentablemente, porque es una cosa lamentable y por eso la salud mental es muy importante. Y que, haciendo un pequeño paréntesis aquí, si tu hijo está experimentando bullying o hay algún tipo de abuso que está viviendo, lo lleves a terapia. Y no lo dejes solo en internet, porque a mí me da demasiada tristeza pensar que un niño o un adolescente entre a internet a buscar esa información, la obtenga y tome acción. Pero bueno, cerrando el paréntesis, para ese tiempo pues obviamente el internet no existía como ahorita, por lo que yo no tenía acceso, y menos mal. Entonces ya yo empiezo a tener otro pensamiento y es, ojalá ya no esté en esta tierra. Dios mío, llévatelo. Yo para ese tiempo creía en la religión católica porque era lo que me habían inculcado ya. Hoy en día yo no creo en eso, pero eso es otro tema para otro día. Pero yo creía en la religión y yo rezaba. Yo decía, Dios mío, llévatelo, ya no puedo más. Es decir, yo empiezo a desear la amor de mi propio padre. Y ustedes dirán, qué horrible. O sea, ¿qué tiene que ocurrir para que una persona ya empiece a tener un deseo tan oscuro y tan turbio? Pero hay que vivirlo para entenderlo. O sea, hay que vivir ese dolor y se podrán imaginar el dolor tan fuerte y el sufrimiento tan fuerte que una niña le desee eso a su propio padre. Yo como desde los 8 años ya empiezo a tener ese pensamiento hasta toda mi adolescencia. Eso sí, yo nunca llegué a pensar como que hacer algo yo a mi propio padre, como que hacer algo malo, si me entienden lo que quiero decir, a cometer un crimen, por ejemplo, o sea, jamás, sino era más como un deseo. Y los que me conocen saben que a mí me gusta mucho el true crime, o sea, es como un contenido que consumo. Obviamente no me gusta que sucedan esas cosas, pero cuando sale un documental en Netflix o aquí en YouTube, consumo ese tipo de contenido porque me da curiosidad a nivel psicológico. ¿Qué es lo que hace que una persona tome acción y qué es lo que hace que una persona, como es mi caso, pues simplemente aguante y tenga el deseo, pero que no haga nada? Por ejemplo, esto es muy controversial lo que estoy diciendo, pero estoy siendo completamente transparente y sincera, ¿no? Hay un caso de una chica que se llama Gypsy Rose, que cuando ella era chiquita, su mamá le inventaba enfermedades. Eso es una enfermedad en sí que se llama el síndrome de Munchausen, creo que, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, básicamente es que las personas le inventan enfermedades a los hijos para llamar la atención y tener empatía. Entonces esta mujer que se llamaba Didi, la mamá de Gypsy, le inventó que ella tenía leucemia, que ella no podía caminar, que ella no podía comer. De hecho, la niña se alimentaba a través de una sonda y estaba siempre en silla de ruedas cuando en realidad sí podía caminar. Le dijo que ella tenía menor edad de la que tenía. Le puso un líquido en la boca. Un día le puso un líquido en la boca
que pareciera que estuviese como babeándose y fue al doctor y el doctor dijo, Ay, se está babeando mucho, hay que quitarle las glándulas salivales. o sea, a la niña la sometieron a un montón de cosas que no, o sea, estaba completamente sana. La mamá logró engañar con su carisma a muchísimos doctores en Estados Unidos. Yo creo que a ellas les regalaron hasta una casa, las llevaron a Disney, o sea, fue un caso bastante grande, vayan a buscarlo. ¿Y qué pasa? Que esta niña tiene acceso a internet, o sea, ya estaba mucho más grande, obviamente. Tiene acceso a internet, se mete en Facebook y conoce a un loquito que se llamaba Nicolás y le pide que desviva a la mamá. Por eso aquí les hablo, desde el inicio, les hablaba sobre el internet, ¿no? Y el muchacho desvive a la mamá. El muchacho, este Nicolás, tiene cadena perpetua y Gypsy fue a la cárcel por 10 años porque también fue víctima. Entonces, porque confesó y porque también fue víctima, nada más le dieron 10 años y ella ahora está libre. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque la gente la juzga. Dice, no, porque está libre, que no sé qué. Y la tipa hace TikToks y todo. Y me encanta. Yo quiero que esa chica tenga una buena vida, porque yo sé lo que es sufrir dentro de tu propia casa y tener una infancia tan dura. Entonces la gente la juzga y yo digo, no, es que la gente no sabe lo que es ese tipo de sufrimiento. No estoy de acuerdo con ese tipo de acciones, pero lo entiendo, yo la entiendo. Y ahí es donde viene mi curiosidad a nivel psicológico de qué es lo que hace que una persona tome acción y una que tenga la moral como para ni siquiera pensarlo, porque yo en ningún momento lo pensé. Déjenme en los comentarios qué opinan, ¿no? ¿Qué piensan sobre esto? O sea, ¿qué es lo que hace que una persona sí lo haga y una persona no lo haga? Hay otro caso también que es el de los hermanos Menéndez, que en Netflix hay una serie que se llama Monsters, y vayan a verla porque es increíble, y Javier Bardem hace un papel que yo detesté a Javier Bardem por un buen tiempo porque lo hizo muy bien y me recordó a mi propio abusador. O sea, tal cual, así vivía yo en mi casa, así era. O sea, horrible, horrible. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa en esta historia? Pues que estos chicos desviven a los papás de una manera horrenda. No tenían acceso a internet, pero tenían acceso a armas. Y a pesar de que cometieron un crimen horrendo, yo los entiendo. ¿Por qué? Porque ellos vivían amenazados por el padre, además de otras cosas que tienen que ver en la serie, pero el papá los amenazaba de desvivimiento. Y ellos pensaban que el papá los iba a desvivir. Y yo viví eso también. Mi papá me decía, te voy a desvivir, un día te voy a desvivir, un día te voy a desvivir. Entonces, claro, ahí entra un poco mi empatía por estas personas que cometieron estos crímenes atroces. Que, repito, porque la gente saca todo de contexto, no estoy de acuerdo, pero lo entiendo. Entiendo de dónde viene esa desesperación, porque eso es lo que uno siente, desesperación. Pero bueno, continuando con mi historia, estando en la casa 2, cuando ya yo tengo más o menos unos 15, 16 años, llega mi hermana de Inglaterra. Y para que entiendan cómo es que tienes una hermana de Inglaterra, tienen que ver el episodio 1. Llega mi hermana de Inglaterra, ella no hablaba español, hablaba muy poquito, tipo, hola, chao, ¿cómo estás? Ya, o sea, no hablaba mucho. Y yo estaba muy emocionada porque yo no había tenido una hermana contemporánea. O sea, tenía mi hermanita chiquita, pero no tenía una hermana de mi edad, pues, con quien salir. Obviamente, o sea, tenía una vida muy basura, entonces me emocionaba la idea de que viniera mi hermana británica. Entonces, bueno, ella cuando llega a Venezuela, mi vida empieza a mejorar un poquitico. Porque, ¿qué pasa? Que mi papá a ella no la maltrataba. A ella la dejaba salir, la dejaba ir a fiestas, la dejaba hacer todo. O sea, todo lo que ella quisiera hacer. Ella era la princesa de la casa. O sea, lo que era mi hermanita. Y ella eran las reinas de la casa. Mientras que a mí y a los varones éramos como o sea, la basura de la basura. Es decir, él nos maltrataba a nosotros, pero a ellas dos no. Nunca les llegó a pegar, nunca les llegó a gritar, nunca les llegó a hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Que mi mamá dice, bueno, pero si mi hermana puede ir a la fiesta, entonces Shanna también puede ir a la fiesta. Entonces yo ahí empiezo a salir un poco más, a ir de fiestas, a tener un poco más de vida gracias a mi hermana. Además de eso, mi vida en el colegio también cambia. A todas estas yo estudiaba en el colegio Altamira. En el episodio 2 les conté todo sobre los colegios. Bueno, terminé estudiando en el colegio Altamira, un colegio de puras mujeres, religioso. No me hacían bullying, pero me costaba mucho hacer amigas, ¿no?
nadie quería ser mi amiga, así de simple. Y yo creo que porque era rara, porque era diferente, porque era muy tímida y por eso nadie como que le llamaba la atención ser mi amiga. Y cuando llega mi hermana de Inglaterra, ustedes saben que en Latinoamérica, cuando llega alguien de otro país, la gente se vuelve loca y como que sí, la incluyen en el grupo y como que, ay, la británica. La gente montuna. En Venezuela, montuna significa una persona del monte, una persona que no conoce como muchas cosas. Entonces cuando ve algo nuevo es como que, oh my God, o sea, entonces todo el mundo veía a mi hermana como que esa novedad, ¿no? Como que, oh my God, la chica británica de ojos verdes, y todo el mundo quería ser amiga de ella. Y para ser amiga de ellas, pues ahí me incluyen a mí en el grupo las interesadas esas. Yo no soy rencorosa, las interesadas esas. Sí, ahí sí me incluyen en el grupo porque quieren tener acceso a la británica, que sería mi hermana. Entonces mi vida, a pesar de que como que yo no tenía esa malicia en ese momento de decir, quieren ser mi amigas, es por mi hermana. Estaba contenta de que finalmente iba a tener un grupo de amigas. Entonces ahí empiezo a tener amigas y me empiezan a incluir en cosas solamente para estar cerca de mi hermana. Mi hermana tuvo una adolescencia súper en Venezuela. Como les dije, o sea, ella tenía amistades, así, en un momentito ella creó amistades. Todo lo que yo no creé, ella lo creó en un mes. En un mes tenía en un mes no, pero yo creo que como en 2 o 3 meses por ahí, ella ya tenía un novio más feo. Pero bueno, ella siendo británica, con sus ojos verdes y tal, bellísima, se buscó al más feo de lo feo, que de paso le presté un CD de Maroon 5 y todavía estoy esperando que me lo devuelvan. Yo no soy rencorosa, No, se lo juro. Todavía estoy esperando ese CD porque yo era fan de Maroon 5 y yo tenía un CD acústico. Todavía lo estoy esperando. Pero bueno, sí, mi hermana living the life. Para que ustedes entiendan la hipocresía de mi padre. La hipocresía total. A mí me golpeaban por fallar en matemática, por fallar, por todo en realidad, aunque no fallara en matemática. Pero bueno, esa era una de las excusas, ¿no? Como el sacar malas notas. Mi hermana, resulta que acontece que ella obviamente estaba living the life. Ella no aprendió bien español porque yo le hablaba en inglés. Fue un beneficio para mí porque yo aprendí a hablar inglés perfecto, británico, con ella en casa. Y además que ya yo tenía más base de inglés de lo que ella tenía español. O sea, a mí me daban clases particulares, profesoras, una profesora de inglés nativo. O sea, era una señora americana que iba a mi casa y me daba clases, pero a mí, yo nunca he sido de clases. A mí me gusta aprender los idiomas así. De hecho, yo hablo 4 idiomas, de los cuales 3, está el español, luego está inglés, portugués e italiano. Los aprendí yo sola, así por la vida, porque a mí no me gustan las clases. Pero en fin, yo aprendí sola mis idiomas. El punto es que yo, claro, con mi hermana, hablando el inglés todos los días, ya yo lo aprendo a la perfección sin necesidad de una profesora que me esté diciendo ahí lo que tengo que hacer. En fin, volviendo a lo que estaba diciendo, que me desvié de tema. Ella estaba living the life, no aprendió bien español. Obviamente que ella no se graduó del colegio. O sea, ella se graduó, pero ella no se graduó por mérito propio, sino que resulta y acontece que yo me entero después que mi papá le pagó el título. Oh my God, yo aquí dejando en la calle a mi hermana. Pero bueno, ella no va a ver esto ni siquiera. Mi familia no ve mis videos. Y si los ven, que se tomen un Xanax. Ella no se graduó de verdad. O sea, le compraron el título universitario. O sea, la hipocresía más hipocresía. Mientras que a mí, me tenían a monte. Pero bueno, yo feliz con mi hermana. Obviamente todo lo que viví mientras ella estuvo en Venezuela, me golpeaban menos porque estaba ella en el medio. Entonces sí me maltrataban, pero no tanto como antes, porque ella estaba presente. Podía salir más porque ella salía. En fin, de verdad, y les voy a decir algo. Yo nunca, que esto es otra cosa que a mí me sorprende de mí misma, yo nunca llegué a sentir envidia de mi hermana. Nunca llegué a sentir envidia porque todo el mundo quería ser su amiga. Nunca llegué a sentir envidia porque ella tenía los ojos verdes y yo no. Nunca llegué a sentir envidia porque a mí me pegaban y a ella no, o a mí me maltrataban y a ella no. Nunca. Es una cosa insólita que yo digo, soy un ser de luz. Nunca, se lo juro, que nunca llegué a sentir ningún tipo de odio ni envidia de mi hermana. O sea, jamás. Siempre love.
Y yo feliz, o sea, para mí ella me salvó en ese momento, o sea, me salvó de muchas cosas. Quiero hacer un paréntesis y aclarar algo. Cuando yo estaba en el colegio, antes de que llegara mi hermana, yo sí tenía 2 amiguitas, pero éramos como las outsiders. Entonces, cuando yo les digo que no, yo no tenía tantas amigas y tal, me refiero a que no tenía tantas amigas así que todo el salón quisiera ser mi amiga o que me tomaran en cuenta o que me invitaran a fiestas. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Era como más así, ¿no? Entonces cuando llega mi hermana yo empiezo a tener esos beneficios VIP de que todo el salón quiere ser mi amiga, de que me invitan a fiestas, etc. Entonces dejándolo claro, porque claro, mientras yo voy contando la historia me voy recordando de cosas y dije voy a aclarar esto para que quede bien aquí la historia bien dicha. Volviendo a la cronología de la historia, mi hermana se gradúa y un día para otro ella dice no, me quiero regresar a Londres. Ya yo no quiero estar en Venezuela. Y yo, traumatic experience, yo estaba traumada. Yo no, ¿por qué? No sé qué. Y resulta que mi hermana escuchó a mi mamá hablar mal de ella por teléfono. O sea, mi mamá está hablando por teléfono y mi hermana escuchó que mi mamá está hablando mal de ella. No me acuerdo qué habrá dicho, no me acuerdo. Pero sí que es verdad que a mi mamá le tocó criar, entre comillas, de alguna manera, los hijos de otros matrimonios, o sea, del primer matrimonio, mi hermano británico del segundo matrimonio, ahora llega mi hermana británica, entonces me imagino que en ese momento mi mamá, estoy harta de los hijos de este, habrá dicho algo así parecido y mi hermana se ofendió. Entonces, ¿qué pasa? Que mi vida color de rosa se acaba porque yo digo, claro, ahora que mi hermana se vaya, vuelven otra vez los terrores, ya yo no voy a poder ir a fiestas porque obviamente ya yo no voy a poder tener vida social, no voy a poder tener una vida normal porque se me va mi hermana. Pero ¿qué pasa? Que sorprendentemente, mi mamá le dice a mi papá, ahora tú no vas a tener decisión de lo que ella haga, de lo que Shana haga, de lo que yo haga. O sea, ya no vas a tomar esas decisiones. Si yo quiero que ella vaya para una fiesta, ella va a ir. Si yo quiero que ella tenga tal amiguita y vaya a casa de tal amiguita, ella va a ir. O sea, le quitó el poder a él de controlarme. Yo tenía 16 años, más o menos. Sí, porque mi hermana, yo creo que ella llegó cuando yo tenía como 14 o 15 y ella se fue a los 16, que nos graduamos y después yo entro a la universidad. Entonces, si mi mamá le quitó ese poder a él, yo, bueno, súper contenta porque finalmente iba a tener un poco más de libertad y ella le dijo a él que ya no me podía golpear, que ya, no sé por qué, me imagino que es porque ya estaba más grande y de repente yo podía hablar o podía decir algo o a lo mejor sí lo hizo para defenderme de alguna manera, no lo sé, pero eso sucedió. Otra cosa que también sucedía en la casa 2 es que mi mamá llamaba a la policía. Nunca supe por qué. Seguro no era porque a mí me pegaban. Por algo ella llamaba a la policía, no sé por qué. Y luego llega un punto en el que, ella le dice a él que ya él no tiene poder sobre mí, yo tengo 16 años, y llega un punto en el que la policía llega a la casa y mi papá se va con maletas y todo. Y yo, finalmente se nos fue. Sí, yo estaba muy feliz que él se fue porque obviamente yo lo odiaba, yo lo detestaba. Todo lo que yo sufrí, también a mi mamá él le fue infiel, la golpeaba, o sea, era demasiado. Y yo le aconsejaba a mi mamá, o sea, yo de pequeña le aconsejaba a mi mamá, déjalo, él no vale la pena. A todas estas, ellos nunca se casaron, sino que era concubinato. Y yo le decía a mi mamá, déjalo, él es un mal hombre. O sea, yo, una niña dándole consejos de amor a mi mamá. Pero bueno, finalmente lo deja, yo estaba muy feliz, pero ¿qué pasa? Que el control que él tenía sobre mí no terminó, porque ahora yo iba a entrar a la universidad y tenía que hacer lo que ambos me dijeran. Como les dije en el episodio 3, mi mamá era todo el qué dirán, ¿no? Y no solamente mi mamá, en Maracaibo de por sí, esta ciudad en Venezuela, la clase, yo me atrevo a decir porque es lo que yo conocí, la clase media, media alta, clase alta, todo es el qué dirán. El qué dirán es lo más importante. Entonces, si tú, por ejemplo, eras comunicador social, no, eso es una persona que no sirve para nada, eso es un vago. Eres diseñador gráfico, no, eso es un vago. O sea, todo lo que era artístico era considerado una basura, que no ibas a hacer dinero, que era de personas que no quieren estudiar, en fin, todo lo malo, de verdad. Yo hice mi prueba vocacional y a mí que me salió mi prueba vocacional, actuación, comunicación social, diseño gráfico, diseño de modas, artes plásticas. Todo lo artístico que ustedes se puedan imaginar.
Y nada de eso fue aceptado. Lo último que me salió en la prueba vocacional fue arquitectura. Pero de último, o sea, esa fue la última opción que me salió. Y esa fue la que tuve que estudiar porque era lo más artístico, o sea, lo más cerca que yo podía estar del arte. Y porque era una carrera súper respetada ante la sociedad y por supuesto ante mis padres. Obviamente para ellos es mejor decir sí, mi hija es arquitecto, a decir sí, mi hija es comunicador social o mi hija es artista. Y me gusta, o sea, me gusta la arquitectura, me encanta, pero no era lo que yo quería estudiar. ¿Y qué pasa? Que la arquitectura tiene números. Y yo no que, o sea, a mí nunca me han interesado los números, no es algo mío, lo mío es todo lo que tenga que ver con arte, esto que estoy haciendo aquí, el comunicar, el entretener, en contar historias, en crear arte. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que en el primer trimestre a mí me queda geometría. ¿Y qué pasa? Que ahí llega mi papá y me dice... A todas estas ellos estaban separados, pero él iba todos los días a la casa, no me pregunte. Él se entera de que a mí me queda esa materia, obviamente la de los números, y me dice, si en el próximo trimestre tú no pasas esta materia, te voy a dejar de pagar la universidad y te vas a ir a trabajar en un McDonald's como una fracasada. Y vas a ser una fracasada toda tu vida, porque ya eres una fracasada, pero vas a seguir siendo más fracasada todavía. Claro, el maltrato ya era más psicológico, más de palabras y menos golpe. Otra cosa que él también hacía cuando yo tenía esa edad, y me lo recuerdo, porque me recuerdo específicamente porque era mi graduación, era lo de los besos en la boca. Y eso se lo tienen que recordar sí o sí porque mucho más adelante en la historia va a tener sentido. O sea, es muy importante que se recuerden este dato. Me recuerdo que era mi graduación y él, ay, dame un beso. Y yo le daba el beso en el cachete y me decía, no, en la boca. Y me obligaba a darle besos en la boca. Recuérdense de esto. Pues total que él me amenaza de que me va a dejar de pagar la carrera y de que yo iba a ser una perdente, de que yo iba a ser una perdedora, que iba a trabajar en un McDonald's, que ya él no me iba a pagar los estudios. Y yo ahí empiezo de nuevo con mi odio de verdad que ya no está en esta tierra, O sea, de nuevo regresa esa sensación y ese deseo profundo en mí. Yo como que no lo soporto, no puedo más. Entonces aquí vienen los hechos del crimen que sucedió. Un día estábamos en la casa, yo me acuerdo que yo estaba en la computadora y mi mamá lo llamaba a él y a mi hermano del primer matrimonio y ellos no contestaban el teléfono. Y mi mamá llama y llama preocupada y yo me acuerdo perfectamente en ese momento que yo dije, ojalá no responda. O sea, yo decía, ojalá no responda el teléfono, ojalá no responda nunca el teléfono, pensaba yo. Mi mamá se empieza a preocupar, ella va a la policía y la policía le dice que tiene que esperar, si no me equivoco, eran entre 48 o 72 horas, no me acuerdo exactamente, para poder reportar a una persona como desaparecida. Y bueno, eso, mi mamá estaba muy frustrada y llamaba, ay no aparece, que no sé. O sea, el desespero. Y ya cuando yo veo ese desespero, ya yo como que dejo de desear eso, sino que ya como que me preocupo yo de alguna manera, como que ¿qué está pasando, no? O sea, está seria la cosa. Bueno, pasan los días, si no me equivoco, la policía sí empieza como que a buscar, pero bueno, es Latinoamérica, es Maracaibo, no sé qué tanto habrá hecho la policía, sinceramente. Entonces ya ahí empieza la preocupación porque pasan los días y nada, ¿no? O sea, ya yo ahí obviamente dejo ese pensamiento oscuro que tenía y me empiezo a preocupar yo también. Un día nos despertamos y llaman a mi mamá y le dicen, mira el periódico, tienes que ver el periódico ya. Teníamos una señora de servicio y la señora de servicio va a comprar el periódico y a lo que ve el periódico mi mamá empieza a gritar como una loca. Y resulta que lo habían asesinado a él y a mi hermano. Mi mamá tuvo que ir a la morgue a reconocer los cuerpos, o sea, una cosa horrible. Y cuando ya está la confirmación de que sí eran ellos, yo entro en completo pánico. Porque yo digo, fui yo. O sea, esto está pasando por mi culpa, porque yo lo deseé. Entonces, claro, ahí yo me empiezo a echar la culpa de todo lo que había pasado. Me siento culpable por mi papá, me siento culpable por mi hermano, que hasta la fecha es lo que más me
Me duele. Mi hermano tenía 23 o 24 años cuando eso pasó. O sea, era un niño, pero para mí era un súper adulto. O sea, no era, ¿me entienden? O sea, yo tenía 17 años y en mi cabeza de 17 años, 24 era como que es un adulto, ¿no? Pero ahora viéndolo desde este punto de vista, pues era un niño, ¿no? O sea, no un niño, pero ustedes me entienden, era muy joven. Eso fue horrible. Vivir esa experiencia fue horrible. Mi culpa era tan grande que yo hasta le escribí una carta a mi papá pidiéndole perdón por mis deseos, perdón por no ser lo que él quería que yo fuera, perdón por portarme mal cuando en realidad no me portaba mal, pero bueno, perdón por portarme mal, perdón por sacar malas notas, perdón por mis deseos horribles. Como una culpa tan fea, tan fea. Y mi culpa fue tan fuerte que hasta yo me hice un tatuaje aquí atrás, que menos mal está aquí atrás, que dice papá y hermano siempre en mi corazón. Y mi mamá me dejó hacer ese tatuaje, o sea, como que sí, háztelo. Y yo, bueno, sí, yo me voy a hacer ese tatuaje. Mi papá y mi hermano, está escrito en inglés, a todas estas, pero se los traduzco. Daddy and bro always in my heart. Está escrito aquí en elfo, porque yo de nerd, me gustaba El Señor de los Anillos, yo siempre he sido un poco nerd, y me lo hice así en elfo y vaina, y yo sí me voy a hacer este tatuaje, porque... Y siempre viví como que con esa culpa, pero en realidad, obviamente, no fue mi culpa, porque ¿qué fue lo que sucedió? Que a él, un tipo, le debía dinero, y este tipo le dijo de ir a un monte a buscar el dinero que le debía. Y yo digo, ¿cómo vas a ir a un monte a recibir un dinero? O sea, 2 más 2 son 4. Pero bueno, más adelante hablaremos de esta historia. Pero eso fue lo que pasó. Él fue a que le dieran este dinero en este monte, se llevó a mi hermano y pasó eso. Los desvivieron a los dos. Y lo peor de todo, y esto es horrible, desvivieron primero a mi hermano para que él viera y después los desvivieron a él. Entonces, obviamente, al tener esta información, pues yo me siento aún más en culpa con todo lo que deseé en toda mi infancia, adolescencia. Por los momentos, este crimen va a quedar así. No voy a dar más detalles del crimen porque más adelante hablaremos un poco de eso, pero eso fue lo que sucedió. Después, cuando ya él fallece, cuando ya él no está en este mundo, mi vida ya empieza a verse de nuevo. Yo sé que esto es horrible, pero empieza a verse de nuevo de color de rosa. Ya yo empiezo a tener una vida más normal, a no tener esa ansiedad de que tienes que hacer esto porque si no, ese control, ese abuso. O sea, ya yo empiezo finalmente a vivir. Por eso hoy estoy vestida de rosado. Es simbólico esta chaqueta hoy. Y voy a decir algo que es bastante turbio, pero no había otra manera. Aunque es una historia horrible y devastadora, mi vida no fuese mi vida si él estuviera aquí. Es decir, en el momento en que él fallece, yo empiezo a vivir y yo retomo mi vida. Finalmente. Ustedes saben que yo les hago arte relacionado con el episodio. Este arte está un poco más oscuro si lo vamos a comparar con el de los otros episodios, pero trata de un monstruo que, como pueden ver, muere, está herido y muere. Y salen como unas flores, ¿no? La representación de que en el momento en que mi monstruo muere, yo empiezo a vivir. Pero ¿qué pasa? Que esto no tiene solamente que ver conmigo. Hay un significado más allá. Y es que en cada etapa de nuestras vidas tenemos monstruos. No siempre son personas. Pueden ser miedos, inseguridades, el pensar que tú no eres suficiente. Ese es un monstruo en tu vida. Y en el momento en que tú eliminas ese monstruo en tu vida, empiezas a vivir. En el momento en que tú dejas tus inseguridades, empiezas a vivir. En el momento en que tú dejas esa relación tóxica, empiezas a vivir. O sea, el monstruo puede ser bien sea una persona, una circunstancia o un sentimiento. El sentirse con miedo, el sentirse inseguro, el sentirse no suficiente. En el momento en el que eliminamos ese monstruo por completo, podemos empezar a vivir. Entonces no solamente tiene que ver como con mi historia, el significado de esta pieza, sino también con cualquier persona que tenga un monstruo en su vida. Tienes que sacar a ese monstruo de tu vida para poder florecer. Él ya no estaba y ya yo podía respirar, pero respirar no es lo mismo que sanar. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora
yo empiezo a buscar ese amor que no tuve en los lugares equivocados. Y antes de terminar con el episodio, quiero contarles algo que me sorprendió muchísimo, que sucedió ayer. Bueno, para mí ayer, fue domingo, hoy es miércoles para ustedes, pero bueno, el fin de semana. El fin de semana me escribe una persona, obviamente no voy a decir quién, era alguien que vivía en la casa 1, en el edificio donde yo vivía, casa 1. Y me cuenta que mi mamá un día fue a ese apartamento con nosotros, como que mi mamá estaba desesperada, como que quería salir de su casa y fue a casa de ella a pedirle algo de mi colegio o algo así. Y que en ese momento yo tenía como entre 8 o 9 años y ella le estaba contando a mi mamá, esta persona, esta señora, que todo lo que me dijo es verídico a todas estas. Les voy a dejar aquí su testimonio. Pero ella me dice que ella le está contando a mi mamá que ella es viuda, que ella perdió a su esposo y que en ese momento de la conversación yo, con tan solo 8 o 9 años, digo, ojalá también mi papá se vaya. O sea, me dejó en shock. Y fue ese solo día. Y te digo, mi testimonio es que yo la sentía, como una mujer nerviosa, como que huía de algo, como que no quería estar allá en el apartamento y se vino a la casa como a pasar ese rato, no sé, ese fue mi sentir, ¿no? Sí me hiciste recordar eso porque no, yo quedé viuda y tal, y tú comentaste como niña, ay, ojalá y mi papá también se muriera. Y tu mamá dijo, ay, ¿por qué dices eso? Algo así. Y yo, ay, no te preocupes, bueno, ya está, tú sabes cómo son los niños. Por eso no te ubico en edad, no sé si eran 9 años, 10. Todo lo que me dijo esta persona es 100% real porque me dijo cosas que ya yo sabía que me voy recordando poco a poco. Me desbloqueó muchos recuerdos que ya yo tenía. Así que es una cosa completamente verídica. ¿Y por qué yo les enseño esto? Porque mucha gente cree que mis testimonios son falsos. O sea, que lo que yo cuento es como para tener clics o tener visualizaciones o llamar la atención de alguna manera, e inventar, ¿no? Y no es así. O sea, todo lo que yo les cuento es 100% real, 100% pasó y nunca les voy a inventar algo porque sí. De hecho, en muchas ocasiones cuando cuento algo y digo no me acuerdo exactamente, de una vez digo no me acuerdo exactamente, no me voy a poner a inventar. Así que es una historia dura, es una historia difícil, pero es 100% real y aquí tienen este testimonio. Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado este episodio. Coméntenme qué opinan, qué piensan al respecto. Dejen comentarios porque me ayuda mucho con los dioses del algoritmo de YouTube a que llegue a más personas esta historia y que pueda yo ayudar a través de mi historia a muchas más mujeres y a muchos más niños, porque créanme que esto es solo un pedazo de la historia. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Denle like, comenten, suscríbanse, síganme en mi Instagram @shanamimiu y nos vemos en el próximo. Bye bye.